buenos días a todas. ¿Cómo están? Bueno, qué alegría tener este salón lleno de damas. Qué bonito, gracias a Dios por eso. Y bueno, pues como bien sabemos, queremos darle la bienvenida a todas las mujeres que hoy nos acompañan. Damas nuevas, veo rostros nuevos, también veo jovencitas que ya salieron de estudiar. Bienvenidas también a nuestras hijas, a nuestras jóvenes, qué bonito tenerlas aquí. Y bueno, ya en 8 días cerramos este primer semestre y realmente es impresionante cómo vuela el tiempo. Casi que no podemos creer que ya es junio, pero qué emocionante de verdad todo lo que hemos recibido durante cada jueves. Hemos sido de verdad alimentadas por un Dios tan fiel y hemos aprendido el Sermón del Monte, esta porción que sin duda alguna nos ha dejado sin excusas, nos ha regalado maneras prácticas de vivir nuestra fe. Y yo no sé a ustedes, pero a mí me ha parecido un recorrido emocionante, pero a la vez bastante confrontador, porque cuando uno ya entiende las cosas es diferente de cuando uno no las sabe. Cuando ya a uno se las han enseñado y Dios se ha tomado el tiempo de hacernos entender su verdad, lo que nos compete ahora es vivirla. Y entonces ahí ya como que uno dice, y ahora sé, ya no tengo excusa. Entonces, bueno, que sigamos siendo decididas a tener esa responsabilidad de practicar. Tal vez a veces de maneras defectuosas, hacemos las cosas un poco mal, pero no nos desanimemos. Dios quiere que sigamos fieles viviendo lo que aprendemos. Ese es el objetivo de estar aquí. No es llenarnos de información, sino vivir lo que aprendemos en pequeñas medidas hasta que un día el Señor en su poder nos permita aprenderlo cada vez mejor. Y bueno, estamos aprendiendo acerca de un tema muy lindo. Hace 8 días con Sandrita comenzamos el tema del verdadero ayuno y vimos que la primera característica de este tema era la sinceridad, ¿verdad? Hoy entonces seguiremos y aprenderemos sobre una nueva característica que es la intimidad. Entonces el versículo, y quiero que todas vayamos allí a Mateo 6 del 17 al 18 para que juntas lo leamos. Milenita, bienvenida. Qué bueno que estés aquí. Dice así Mateo 6, 17, 18. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que hoy nuestro propósito de la enseñanza va a ser entonces comprender bíblicamente el significado del verdadero ayuno hasta dimensionar la belleza y el valor de practicarlo, desarrollando un estilo de vida sincero y de permanente intimidad con Dios que glorifique su nombre y nos impulse con una vida transformada a llevarle mucho fruto. Entonces, bueno, quiero contarles que nuestra enseñanza de hoy se llama las 3 P's del verdadero ayuno. Y las 3 P's porque todas comienzan con P. Entonces, en primer lugar, el verdadero ayuno es personal. Y sale la porción que dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. En segundo lugar, es privado, porque dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y finalmente es premiado. Perdón, porque dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y bueno, así como a manera de introducción, quiero que pensemos. Generalmente cuando hablamos del ayuno, lo primero que viene a nuestra mente es todo lo relacionado ¿con qué? Con comida. Entonces, cuando hablamos del ayuno, nuestra mente de manera inmediata va a 2 lugares, o a la nevera o a la alacena. Entonces, ayuno, no, comida, tiene que ver con comida. Pero ¿saben algo? Esta es una asociación que hacemos a raíz de la cultura, lo que nos han hecho y lo que nos han enseñado. Ahora, no estoy atacando al ayuno, seguramente tiene muchos beneficios biológicos y tiene su lugar en la medicina, en la salud, pero quiero proponerles hoy que hagamos una asociación diferente, que cuando nos hablen de ayuno ya no vayamos a estos 2 sitios, sino que en adelante, cuando pensemos en ello, vayamos aquí, a un lugar que se llama intimidad.
Y esta imagen me pareció muy linda, porque realmente de eso vamos a hablar hoy, de un lugar y un tiempo especial con el mejor de todas las compañías, en intimidad. Saben, la intimidad es un lugar y un espacio reservado para personas muy especiales. Es decir, no es a donde invitamos a todo el mundo. La intimidad es un espacio, casi que podemos decir, exclusivo para muy pocas personas en nuestra vida. Y recordemos que hace 8 días Sandrita nos explicó sobre el ayuno. Y bueno, lo primero que ella nos ilustró fue ese paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nos enseñó que el verdadero ayuno demanda definitivamente una palabra y es sinceridad. Ser auténticas, ser genuinas, no estar ahí como tratando de dar un aspecto que no somos, porque pues realmente estamos frente a un Dios que todo lo ve y todo lo conoce. Las menciones acerca del ayuno son muchísimas en la Biblia, pero mayoritariamente las encontramos en el Antiguo Testamento. Y algo que llamó mi atención poderosamente es que cuando aparecía el ayuno, saltaban también 2 palabras más, como acompañando al ayuno. Y esas 2 palabras son lloro y aflicción. Y me pareció muy interesante. Bueno, primero entonces vamos a ir a Esdras. Casi todos los versículos van a salir aquí. Entonces, si quieren ir a su Biblia, también me encantaría que lo hicieran, pero las que pronto no buscan tan pronto, aquí van a estar. Dice Esdras 8:21. Y publiqué ayuno allí, junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Y este es el profeta Esdras liderando el retorno del pueblo de Dios a Jerusalén después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Y bueno, otro versículo que también nos habla de esto es el Salmo 69:10, que dice: lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Este es el rey David. Y como ustedes conocen, el rey David fue un hombre que experimentó muchísimas victorias, pero también tuvo una vida de constantes batallas, enemigos, enfrentamientos y ataques. Así que pues para abordar este tema y nuestra segunda característica del ayuno, que ya vimos que es la intimidad, lo primero que quiero es que definamos en pocas palabras lo que sería el ayuno. Y bueno, en realidad el ayuno, coloqué aquí que es esa propiciación de un escenario y un tiempo especial con Dios. El énfasis del ayuno no consiste o no consistía tampoco en el pasado de manera central en la restricción de alimentos o bebidas. Si bien sí tenía que ver con esto, no era la forma o la característica central, sino que en la búsqueda de la presencia de Dios, su guía y la voluntad de Dios. Entonces yo quiero repetirlo y de verdad que esto quede en nuestra cabeza, en nuestro corazón. El ayuno es la propiciación de un escenario y un tiempo especial con Dios. El énfasis del ayuno no consiste de manera central en la restricción de alimentos o bebidas, sino en la búsqueda de la presencia, la guía y la voluntad de Dios. Y bueno, realmente aprender un poco sobre esto y estar estudiando el ayuno acaparó mi atención en cuanto a las conversaciones que tenemos en el día a día. Bueno, ustedes saben que uno a veces tiene conversaciones dentro de la misma casa que son conversaciones pues como muy superficiales. ¿Cómo te fue? ¿Cogiste el bus? ¿Llegaste temprano? ¿Entregaste el trabajo? ¿Te gustó? ¿Cómo estuvo? Ya. Y esas son muchas de nuestras conversaciones. Pero también tenemos otra clase de conversaciones que llegan a un nivel mucho más trascendente, más profundo. Y son charlas que generalmente no ocurren ¿cómo? De afán. Uno no habla cosas importantes cuando el otro está en la puerta y uno corriendo contándole cosas del corazón, ¿verdad? Generalmente uno busca un espacio que genere una cierta confianza, la posibilidad de poder hablar, hasta, yo sé que muchas se identifican conmigo, hasta de poder llorar. Entonces, de algún modo no son cosas que suceden rápido, sino son charlas en donde uno le abre el corazón al otro, le permite que le aporte, que lo escuche, que lo enseñe, aún uno también pues aprende, ¿no? Y en esa medida, pues eso es el ayuno. Es buscar esta práctica persistente de encontrarnos con Dios, ya no de afán, ya no de carreras, ya no superficialmente o ya no reiterativamente con las peticiones de siempre, sino hacerlo en un nivel profundo y precioso. Y bueno, esta es como una pregunta que quiero dejar para todos ustedes y vamos a orar después de ella.
Quiero que en este momento todas de manera de verdad consciente, personal, sin decírselo a nadie, meditemos en estas dos preguntitas. En primer lugar, ¿te has sumergido alguna vez en el corazón de Dios de esta manera? Como lo hemos dicho, con esa profundidad, con esa trascendencia. ¿Has experimentado esta clase de intimidad con Él? Y sé honesta contigo misma, pues finalmente esto no es un examen, es para que tú revises qué tan profundo y qué tan íntima es tu relación con Dios. Y con esto en mente, bueno, yo quiero invitarlas a que cerremos los ojos y todas pues nos dispongamos a orar. Bueno, amado Rey, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, gracias Señor porque podemos llegar primeramente a saludarte de nuevo y decirte gracias. Gracias por darnos la vida, gracias por darnos las fuerzas, por darnos la capacidad de poder andar, llegar, venir y estar aquí, Señor. Eres tú el Dios que de su pura gracia nos concede un día más de vida, Señor. Gracias también por este salón lleno de almas, de corazones dispuestos, Señor. Te alabo y alabo tu palabra, capaz de transformar vidas y de darnos aquello que necesitamos en la justa medida, Señor. Quiero pedirte en este momento que tú nos examines el corazón, nuestros pensamientos y por favor nos limpies, Señor. Remueve toda carga que estorbe este momento, quita toda preocupación, todo pendiente y de manera especial, Señor, quiero que quites toda prevención que podamos tener acerca de pronto del estar aquí, de la iglesia o aún, Señor, de este tema. Ayúdanos a tener una mente fresca y renovada para recibir tu palabra, Señor, para ponerla por obra. Te pido que nos des disponibilidad para abrazar esta verdad como algo práctico y que en adelante queramos vivirlo, Señor. Te entrego mi vida, sabes que te pertenezco, toda yo, Señor, soy tuya y sabes que nada puedo hacer sin ti, Señor. Utilízame, ten la libertad de ser tú, Señor, nuestro Maestro a través de mí y a pesar de mí. Te entregamos este tiempo, Dios, y nos depositamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, y ahora sí vamos a empezar con nuestro primer punto. Entonces, en estas P's del verdadero ayuno, en primer lugar tenemos que es personal. Y es que desde el versículo 16, si quieren ubíquense ahí en Mateo 6, por favor, en el versículo 16, vamos a estar en el 17 y en el 18, ¿no? Pero entonces en el 16 vemos cómo el Señor Jesús empezó a enseñarnos sobre el ayuno. Y no es casualidad que el tema inmediatamente anterior es la oración. Y entonces uno dice, bueno, es impresionante que Dios siempre tiene mucho cuidado en escoger las palabras, pero también en la Biblia el orden es muy significativo. Y entonces él se asegura primero de enseñarnos a orar y ahora se va a dar a la tarea de enseñarnos a cómo ayunar. ¿Por qué? Pues porque la oración y el ayuno son una pareja inseparable, siempre van de la mano. ¿Saben? En el versículo 16, Dios nos enseñó lo que no se debe hacer al ayunar. El jueves pasado lo vimos. Y entonces nos habló como de la metodología, de lo que no se debe hacer porque se hace con motivos hipócritas, sin ser sincero, y nos lo refirió casi que en las mismas palabras que lo hizo con la oración. Ahora y hoy en estos versículos uno puede pensar, oiga, pero esto está sonando muy igual. Pero a propósito, Dios quiere hacer una reafirmación de esta verdad y también una repetición muy intencionada. Sin embargo, yo creo que en estos versículos Dios nos quiere llevar a otro nivel y es que hoy tomemos la decisión de hacer. Ya nos enseñó como cuando uno tiene un hijo y primero lo instruye, pero luego uno espera que el hijo aprenda y actúe. Uno no se queda toda la vida enseñándolo y no ve nada en la práctica. Uno espera que un día él ponga en práctica esas cosas que uno enseñó. Entonces, lo primero que quiero que sepamos es que hoy la enseñanza pretende que tomemos decisiones y decisiones muy, pero muy prácticas, muy definitivas que yo pueda sentarme y decir, bueno, mis decisiones son estas y tener claridad sobre ellas. Entonces, aquí es imposible perdernos ese énfasis sobre la palabra tú. Y en una frase tan corta como es esta primera del versículo, encontramos en 3 ocasiones la palabra tú.
Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Imposible perderla. La palabra pero es una conjunción adversa que al inicio de una frase pretende darle como intensidad a lo que se va a decir. De manera que si bien ya el Señor enseñó lo que no se debe hacer, ahora mismo está por enseñarnos lo que es correcto al ayunar. Y lo primero que sabemos es que con este énfasis imperdible de la palabra tú, el ayuno es una decisión personal. Y esto es muy importante. Pareciera que no, pero realmente tiene que ver mucho con tu voluntad. Y aquí, por favor, antenas prendidas. Aquí te está hablando a ti de manera independiente. ¿Saben algo? A mí me encanta saber que Dios es un Dios que nos ama a todos. En Juan 3:16, uno de los versículos más famosos del Señor, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y resalté las palabras mundo y todo, porque de verdad es un Dios que está disponible para quien quiera. Él no es un Dios que fue a la cruz pensando en un grupo en particular. El Señor fue a la cruz a pagar por la humanidad entera sin distinción alguna. Y si queda alguna duda de que el mundo nos contiene a todos, pues en el segundo reglón el Señor hace como lo necesario para que no nos quede duda. Él es un Dios que ama a todas las personas. Igualmente también el Señor nos dice en Deuteronomio 10:17: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. El Señor no es el típico que dicen: ay, tiene preferidos. Dios no es así. Gracias a Dios. Él no tiene preferidos, no hace como grupos VIP. No, para Dios todas las personas están en el mismo nivel. En cuanto a su corazón, nos amó de la misma manera. Y entonces esta es una verdad enorme, pero la que sigue es una verdad muy preciosa también, y es que Él también es un Dios personal. Él nos ama a todos, pero Él anhela que tengamos una relación individual con Él. Y esto es algo muy lindo, porque Él es Dios y uno pudiera pensar: uy, pero es que imagínate relacionarse con el Rey del universo, el Creador, de manera personal es algo increíble. Pero Dios nos lo dice así en Éxodo 33:17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y es de verdad emocionante saber que el que creó los montes, los mares, los cielos, tantas cosas, que sabe cada cosa de cada uno de nosotros, o sea, nos conoce por nuestro nombre, conoce lo que estamos viviendo justo en este momento, conoce los temores más profundos que tú tienes, esos sueños que desearías de verdad cumplir. Él nos conoce individualmente. Apocalipsis 3:20. También un versículo muy famoso de la Biblia dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y aunque obviamente el contexto de este versículo es una carta a la iglesia de los últimos tiempos, también podemos de verdad entenderlo como ese Dios que toca la puerta individual de cada ser humano, que nos hace un llamado a nombre propio. No es un Dios por ahí personal que, me topé contigo, ¿quién eres tú? No, Él nos conoce y tiene el interés y la intención de tener una cena individual. Dice ahí: cenaré con Él y Él conmigo. Entonces es un Dios muy tierno y muy lindo que hace esta clase de citas con nosotros. ¿Ven? Entonces lo primero que entendemos es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y a Dios le plació hacernos con una voluntad propia. Todas nosotras tenemos una voluntad con la que podemos decidir una cosa o no. Entonces hoy Dios nos invita: a mí me gustaría tener un tiempo especial contigo, pero si bien Dios nos invita, al final, ¿quién decide? Nosotras. Él es un Dios que no nos impuso hacer las cosas que quería que hiciéramos, ¿sí? Dios nos dio la libertad, y por eso mucha gente lo rechaza. Porque Dios hubiese podido decir: no, todos me van a aceptar, todos me van a amar, porque pues Él es Dios. Pero en su infinita sabiduría y en su gran amor, Dios nos dio libertad incluso para rechazarlo. Así de grande y de preciosa es la libertad con la que Dios nos hizo.
Y ¿saben algo? Yo quiero preguntarles, aquí en este salón, ¿cuántas de ustedes conocen a Shakira? Si alguna conoce a Shakira, puede levantar la mano. Listo. Entonces yo les quiero decir, ¿cuántas de ustedes saben cosas de Shakira? Bueno, pues es que es diferente una cosa que otra, ¿verdad? Una cosa es conocer a Shakira y otra cosa es saber cosas de Shakira. Saber cosas de Shakira no es muy difícil porque pues por las redes sociales estamos muy informadas de todo lo que le sucede, ¿no? Además ella no hace un esfuerzo por mantener su vida en privado, entonces es muy sencillo. Pero realmente si yo les dijera, bueno, ¿cuántas de ustedes se han sentado a la mesa con Shakira, han disfrutado un almuerzo con ella, han estado en su cumpleaños, le han llevado un regalo? Pues yo creo que aquí ninguna se ha dado esa oportunidad, ¿no? Igual sucede un poco con Dios, ¿saben? Una cosa es conocer a alguien y otra muy diferente es saber cosas de alguien. Entonces yo puedo saber muchas cosas de las personas, pero yo puede que no conozca en el fondo cómo es esa persona. Por eso también los seres humanos a veces hacemos ciertas cosas anticipadas. Ay, este me cae gordo. ¿Por qué? No, no sé, pero me cae gordo. Pero tal vez no sabes que es una persona muy tímida, que es una persona a la que le cuesta mirar a los ojos, ¿sí? Entonces no conocemos a esa persona para tener ya una opinión tan específica sobre alguien. Hoy el Señor dice, ya no quiero que sepas cosas de mí, ya no quiero que te las cuenten, quiero manifestarme a tu vida y que tú misma me conozcas de manera personal. No, pues sí, a uno Dios le pueden hablar de Dios y está bien, pero qué diferente es cuando uno a título personal acude a esa cita, nunca es igual, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. ¿Saben? Dios quiere que nosotros lo elijamos. Y yo pienso que todas nosotras sabemos cuál es la diferencia entre recibir algo por compromiso que cuando alguien lo da voluntariamente. Y eso de pronto no es que medien ahí palabras, ¿no? Ay, no te lo estoy dando porque me toca. No, no te lo van a decir así, pero tú sabes cuando algo que te dan, pues no tiene como ese efecto de lo hice para ti y me encanta dártelo. Uno lo siente, ¿sí? A uno no tiene que decirle, uno sabe. Igual sucede con Dios, ¿no? Pues igual no. Dios sabe todo, ¿sí? Para Él todas las cosas están desnudas delante de sus ojos. Entonces Él sabe cuando yo hago algo de carrera y cuando de verdad yo hago todo lo necesario para estar con Él. Y entonces pues esto tiene mucho que ver entonces con lo que sigue. ¿Quieres elegir al Señor? Porque elegirlo implica muchas cosas. Aquí ya es donde el Señor nos dice, y lava tu rostro, bueno, unge tu cuando ayunes, ¿sí? Aquí esta parte el Señor nos dice que quiere que ayunemos, y cuando es un adverbio de lugar que implica que hay que hacer algo preparado, ¿sí? O sea, no es algo que uno le sale como de chistes, ay, se me chispoteó, me encontré. No, esto implica que hay algo planificado, que tomó tiempo planearlo, no es algo ni casual ni accidental. Génesis 4:12, este versículo dice, cuando labres la tierra. Y fíjense que aquí, pues para labrar la tierra uno no se va en tacones, ¿sí? Uno no se va en falda, pues uno tiene que decir, bueno, para labrar la tierra tengo que llevar unos guantes, ponerme unos zapatos especiales, tener un traje así, no irme de noche porque ya no voy a ver nada, ¿cierto? Eso es lo que implica, que Dios dice, bueno, esto que vamos a hacer y que es tu decisión, tiene que implicar que tú apartes un tiempo y que dispongas ciertas circunstancias alrededor de ello para que se produzca. Y bueno, yo sé que como mujeres estamos llenas de tareas. Bueno, todas las personas tienen cosas por hacer, pero bueno, tenemos muchas cosas pendientes. Pero yo sé que como mujeres logramos hallar el tiempo para tender camas, lavar la loza, arreglar la ropa, tener los cajones organizados, ¿cierto? ¿Y por qué? Pues porque hacemos tiempo para las cosas, nos proponemos. De pronto no lavamos los baños todos los días, pero nos proponemos mantenerlos siempre limpio. Y tal día, entonces hago un aseo especial al baño. Así nos programamos para las cosas. Bueno, la pregunta es, ¿sacarías y estarías dispuesta a hacer un espacio en tu vida para ayunar? Es decir, para tener un tiempo a solas con Dios, de manera exclusiva, en su presencia, alabándole, buscando su voluntad.
Saben, yo pensaba que el ayuno es como una resonancia magnética. Tal vez algunas de ustedes han ido a una resonancia o han acompañado a alguien. Y entonces pues a uno lo llaman y llega a un punto en donde ya uno, por más de que quiera meterse al resonador con el familiar, pues le dicen, no, la persona se va a hacer la resonancia, y quien se acuesta en el resonador es solamente el paciente. Es igual con el ayuno. Uno puede decir, hoy, ay, voy a animarlas para que ayunemos, y entonces ustedes tienen una amiga, una compañera de oración, y dice, ay, sí, vamos a empezar a ayunar. Pero al final, ¿quién va a estar en esa cita? Pues tú sola, porque si ya estás con alguien, pues ya eso es otra cosa, ¿sí? Ya no es esa cita exclusiva con Dios. La respuesta y tal vez la pregunta más central es, ¿estás dispuesta a hacer un tiempo para Él? Porque todo depende de si tú lo quieres hacer. Y a continuación entonces el Señor sigue diciéndonos, unge tu cabeza y lava tu rostro. Y bueno, estas son dos acciones que tienen que ver precisamente con una palabra más sencilla, que es prepárate, ¿sí? Entonces, si tú has decidido ayunar, ¿sí?, yo quiero que te prepares. Ungir obviamente tenía que ver con un sentido, digamos, de consagración, era derramar aceite sobre alguien, y pues lavar el rostro pues no tiene mayor explicación, era limpiar la cara. Sandrita nos explicó hace 8 días que los que ayunaban con motivos hipócritas buscaban que los demás los vieran, entonces ellos se dejaban la cara así triste, demacrada. Ella nos explicó que el semblante era como un semblante feo, ¿sí? Entonces, ¿qué buscaban? Que la gente los mirara y les dijera algo así como cuando el burrito le preguntaba a Shrek, pregúntame, ¿sí? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Te veo rara, estás pálida, ¿estás enferma? No, estoy ayunando, ¿sí? Eso era lo que buscaban estos hombres malos, que les preguntaran, porque realmente no lo hacían para estar con Dios, era para que la otra gente dijera, ¡ah, qué espiritual! Mira cómo está de mal, porque yo no sé cuánto lleva aguantando hambre. Sí, mira cómo está demacrada. No, pues entonces Dios dice, si vamos a tener este tiempo, yo quiero que tú te arregles, ¿sí? Quiero que te pongas bien, que te prepares. No tienes que estar ahí como jugando a hacer algo hipócrita. Y de verdad que son palabras duras, y pensaba mucho en eso. O sea, Dios hoy otra vez nos repite, como hace 8 días, ojo con los motivos incorrectos, ¿no? Al final a Dios no le importa tanto como el número de cosas que uno hace para Él, sino los motivos con los que uno hace las cosas para Él. Puede que tú seas una persona que uno diga, no, yo no hago tanto para el Señor, pero lo poco que hagas, hazlo honestamente, con sinceridad, no con motivos malos, ¿saben? En este primer punto el Señor, de todas maneras, lo primero que hace es decirnos, hay que tomar una decisión. Definitivamente esto es una invitación que yo te quiero hacer, pero está en ti si lo haces o no. Y pues realmente yo sé que decisiones tenemos que tomar todas, y hay decisiones que podemos tomar en compañía de otros, como nuestro esposo, nuestros papás, pero hay otras decisiones que definitivamente son solo nuestras. Sea que tú seas una jovencita o sea que seas alguien mayor, hay decisiones que son solo personales. Hay otras decisiones que estoy segura que han sido aplazadas, y son decisiones que uno sabe que por años tiene que hacer. Y bueno, no me refiero a tengo que cuidarme con la sal, ni tengo que hacer ejercicio. No, yo me refiero a decisiones espirituales, ¿sí? Que de verdad uno de pronto sabe que están ahí y uno como que aplaza. Puede ser que esas decisiones estén aplazadas porque uno no sepa cómo encararlas. Y yo también he vivido eso. Hay momentos en donde uno dice, yo quisiera hacer tal cosa, pero es que yo ni siquiera sé cómo empiezo, cómo arranco, cómo hiciera, cómo será eso. O simplemente son decisiones que tal vez hemos tomado en nuestras fuerzas. Entonces sí hemos hecho cosas, sabíamos que teníamos pendientes, pero han sido cosas que al final, a las 2 semanas, ya siguen estando igual porque fueron en nuestras fuerzas. Entonces son decisiones que a la postre pues no resultan ya como resueltas, sino que siguen pendientes. Entonces pues realmente en este punto es importante aclarar que así como el ayuno es algo personal, tal vez hay estas decisiones que tienes que tomar
Puede ser perdonar a tu esposo por algo que te hizo, y puede ser que eso te lo hizo hace una semana, o puede ser que hace años lo hizo y tú todavía estás batallando con perdonarlo honestamente. ¿Mm? Puede ser orar fervientemente por un hijo que se está alejando del Señor o que ya está lejos, muy lejos. Miren, a veces creemos que la iglesia sí, y la iglesia ora, pero al final la responsabilidad mayor es nuestra, sobre nuestros hijos, sobre nuestro esposo, sí. Tenemos a nuestra familia espiritual, pero quien debería hacer el esfuerzo de citarse con Dios y clamar, somos nosotras, ¿verdad? A veces trasladamos mucho esas responsabilidades y eso no debería ser así. Se trata de pronto de una decisión de abandonar para siempre un pecado que vuelve y vuelve. Y puede ser que eso sea algo que de momento tú te veas como, uy, por fin, y otra vez estás pecando en lo mismo. Bueno, levantar la mano y disponerte con los dones que tú recibiste para servir al Señor. Tal vez ha pasado mucho tiempo y hayas estado ahí y Dios te ha capacitado de tantas maneras que la iglesia necesita de verdad esos obreros. Y vemos cómo Dios ha abierto puertas en tantos lugares a la iglesia que uno dice, de verdad, faltan manos para muchas cosas. Y yo acá sentada, pues, Dios tal vez dice, bueno, encontrémonos para que por fin tú entiendas que la iglesia está esperando por esos dones, el mundo perdido. O tal vez algo sencillo como tener un devocional apasionado. O pues sí, porque es que mi devocional es tan corto y ya, y salgo y ya lo hice, ya lo hice. Pero Dios dice, bueno, yo quiero que lleguemos a otro nivel en el devocional, donde ya sea práctico, donde tú te examines en la noche y digas, lo pude vivir, pude hacer lo que me propuse con el respaldo del Señor. O puede ser también una decisión de organizar tus finanzas, ¿sí? De pronto esas deudas, cosas pendientes, yo debo tanto, ay, no he pagado, ponerte a cuentas con la gente y por supuesto con Dios. O tal vez ser fiel de verdad y orar por los encargos. En Damas tenemos unos encargos especiales, pero de pronto si perteneces a otro ministerio tienes otros encargos y es ser fiel, porque pues Dios los pone en nuestras manos para que oremos. También entonces dejar de quejarte, y a mí esta me gusta mucho. Yo siempre he dicho que quiero hacer una enseñanza sobre la queja, porque de verdad nos quejamos mucho, ¿sí? Entonces llegar al punto de estar tan agradecidas, tan contentas, tan satisfechas, que ya la queja no ocupe como un lugar en nuestra vida. O tal vez sea desinstalar una aplicación que te consume, y no solamente hablo a las jovencitas, de pronto es a uno, ¿sí? Hay cosas que a uno sin darse cuenta poquito a poco lo empiezan a consumir. O aplicar templanza en áreas donde nuestro apetito intenta controlarnos, y esto tiene que ver mucho con los comentarios, con los chismes, con las compras. Ay, no es que está tan lindo, pero no lo necesito, pero está tan lindo que me lo voy a comprar. Tal vez necesito templanza para decir, tengo la plata, pero no lo necesito, no me lo voy a comprar, ¿sí? O comida. A veces uno dice, pues no es tanto para adelgazar, es porque a veces yo puedo decir, no me lo como, ¿sí? Y tiene que ver mucho con el carácter, ¿sí? Dios forja nuestro carácter. Entonces fíjense que hay muchas cosas que pueden ser la excusa perfecta para llegar a esa cita de ayuno, en donde uno se siente a solas con Dios y toma esas decisiones. El ayuno espiritual, por supuesto, es una disciplina espiritual, y de por sí ya la palabra disciplina implica que no es una cosa como, tan chévere y tan fácil. Las disciplinas implican que uno ponga voluntad y practique y practique y practique hasta que uno se haga bueno en algo, ¿verdad? Dios nos diseñó de una manera que yo alguna vez escuché a un autor que decía, Dios en su infinita sabiduría y en esa grandeza impresionante con la que nos hizo el cerebro humano, que es maravilloso, increíble. O sea, de verdad que poco o mucho que uno estudie, uno se maravilla de todo lo que hace el cerebro. Pero Dios nos hizo a propósito con la capacidad de pensar solo una cosa a la vez, ¿sí? Uno puede tener muchas ideas en la cabeza, y yo sé que como mujer uno almacena mucha información, pero cuando tú estás pensando en una cosa y quieres pensar en otra, pues tienes que dejar de pensar la primera. O sea, tú no puedes estar pensando las dos cosas bien hecho, no.
Tienes que dejar de pensar la primera para enfocarte en la segunda, ¿verdad? Entonces yo pensaba, es impresionante porque el ayuno casi que nos refiere esto, que yo esté dedicada exclusivamente a escuchar a Dios, a alabar a Dios, a orarle a Dios. Entonces ya no estoy pendiente que si la olla ya pitó, que si el citófono timbró, ay, que el celular ya quién me escribió, ¿sí? El ayuno implica que yo apague a mi alrededor todo y solamente encienda mi corazón con Dios. Y muchas cosas de verdad en nuestra vida tienen esa clase pues como de espacio. Hay cosas que uno dice a veces, me voy a sentar a ver una película. Y no, ay no, si me llaman después. Imagínense, uno le hace esa clase de espacios a una película. ¿Cómo no hacérsela a Dios? A un tiempo que a uno le va a beneficiar de la manera en que lo va a hacer. Entonces, realmente, fíjense que vimos tantas cosas que pueden ser de verdad un motivo para encontrarnos con Dios. Y entonces quiero terminar este primer punto diciéndoles, si tienen que enfrentar un pecado, bueno, aquí está la manera de hacerlo. Si tienen que buscar sabiduría para tomar una decisión, es que no sé qué camino tomar en este sentido, bueno, aquí está la alternativa. Si necesito derramar mi corazón delante del Señor para ser sanada, aquí está también esta alternativa. Dios nos proveyó una herramienta hermosa que es el ayuno. El ayuno es idóneo para hallar lo que necesitamos de Dios, porque es un tiempo donde Dios nos escucha, donde nosotros le alabamos, donde Él es suficiente, ¿verdad? A veces y definitivamente el tiempo devocional tiene un espacio en nuestra vida y es sumamente importante, pero yo creo que todas somos conscientes que a veces no es lo suficiente. O sea, uno está ahí y uno quiere seguir y ya le toca a uno levantarse, porque aunque uno madrugue y yo digamos empiezo mi día muy temprano, pero ya a tal hora ya me toca hacer el desayuno, ya este se va a ir, ya, y aunque yo quiera, yo ya no tengo el espacio. Entonces Dios dice, claro, yo sabía que eso iba a ser así, pues entonces vas a ayunar y te voy a dar esa opción para que sea un tiempo lindo. Aún pensaba en ese tiempo especial para volver a ese primer amor. Puede que tú no estés en un pecado, puede que no necesites de pronto sabiduría para una situación en particular, pero tal vez tú ves que tu amor por el Señor se ha apagado un poquito, ¿sí? Y eso pasa con el tiempo. Y si tú quieres volver a encender ese amor por el Señor, ahí está el ayuno, porque de verdad uno sale de estos tiempos de una manera diferente. Es muy bonito. Y bueno, avancemos a nuestro siguiente punto. La segunda P del verdadero ayuno es que es privado y sale de la parte que dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Entonces Dios nos dice, unge tu cabeza, lava tu rostro, ¿para qué? Para no mostrar a los hombres que ayunas. Entonces Dios nos dice, bueno, si tú tomaste ya la decisión de ayunar, lo que quiero que hagas es que esto quede entre nosotros dos. Nadie se tiene que enterar. Y saben, aquí la palabra clave es el verbo mostrar. Entonces, mostrar significa exhibir, enseñar, exponer, presentar, revelar, destapar, abrir, manifestar, evidenciar, ofrecer. Y bueno, realmente cuando hablamos de mostrar, esto me inquieta mucho porque no es solamente mostrar con palabras, sino a veces mostrar con actitudes, mostrar con lo que hacemos, ¿sí? Y Dios dice, realmente a mí me interesa más lo que hay adentro que lo que hay afuera. Los seres humanos miramos mucho lo de afuera, pero realmente ¿qué me importa más? ¿Lo que la gente piense de mí o lo que Dios ya sabe de mí? Y esto es muy importante, ¿saben? Leía que la cadena de noticias BBC News, en un estudio que adelantó, concluyó que las mujeres usamos alrededor de 20.000 palabras al día, mientras que los hombres solo usan un promedio de 7.000. Y bueno, yo creo que no necesitamos un estudio profundo. Si tú tienes una hija y un hijo, esa conclusión llega rapidito. Ellos llegan y uno le pregunta a la niña, ¿cómo te fue, mi amor? Y la niña empieza, mami, acomódate. Y uno tiene que sentarse porque la niña va a empezar a hablar. Pero si uno le dice al hijo, mi amor, ¿cómo te fue? Bien, mami. Muy bien, mami. Y ya,
Esa es toda la conversación. Ahora, bueno, los varones tienen una peculiaridad, es que ellos hablan después de cierta hora donde ya uno se quiere ir a dormir y hay que aprovechar los tiempos donde ellos hablen, ¿no? Si es en la noche, muy de noche, pues hay que aprovechar cuando ellos estén dispuestos a contar. Pero generalmente las mujeres somos más dadas a hablar, a contarnos, a decirnos. Y entonces yo pensaba, Dios mío, 20.000 palabras. Bueno, increíble. Dios nos advierte, cuidado con lo que muestras, cuidado con tantas palabras, ¿verdad? ¿Saben? Dios nos tiene que advertir eso aún a las que hemos tenido un nacimiento espiritual, porque recuerden que conservamos una naturaleza carnal. Entonces, a la carne le gusta mostrar. A la carne le gusta el elogio, la palmadita en la espalda, las palabras que exaltan, ¿sí? Y eso, como lo veíamos con Sandrita, se llama orgullo, orgullo. Y preguntémonos, ¿de verdad qué es lo que me mueve a hacer muchas cosas? ¿Es lo que la gente piensa de mí? ¿Es lo que muestro? ¿O es lo que Dios conoce en el interior? Saben, yo estoy convencida que la aprobación y esa necesidad de que la gente vea cosas y diga, ¡ay, qué chévere!, es porque falta algo con nuestra relación con Dios. ¿Sí? Cuando ya uno está suficientemente lleno del Señor, pues no es que a uno no le importe lo que la gente todas tus cosas, pues sí, está bien y debemos conservar un testimonio puro y santo delante de los hombres, precisamente porque representamos a un Dios puro y santo, pero no determina nuestra vida, ¿saben? Y aquí este versículo me encanta porque este es el rey David, que dice en el Salmo 51, también muy famoso, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios le gusta revelarse allí en esos momentos de intimidad, donde uno está de verdad en el secreto con Él, donde no entra nadie más, somos Él y yo. Y tenemos dos ejemplos, uno positivo y uno negativo. Empecemos con el ejemplo positivo y está en Lucas 2:19. Dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, y el contexto es cuando nace el Señor Jesús, ¿sí? Y están los ángeles y vienen a verlo y entonces lo exaltan y María está aterrada de todo lo que está viendo, pero la Biblia dice que ella guardaba todo en su corazón. Y a mí este versículo, hay una mujer en esta iglesia que lo vive y yo la amo porque de verdad lo vive, ¿sí? Y a veces nos falta ser como María, de aprender a guardar cosas en el corazón. A veces como que vamos contando todo y somos imprudentes. Y Dios hoy nos llamaba como a, ojo con lo que hablas, con lo que muestras, con lo que exhibes, con lo que ofreces, ¿sí? Qué bueno poder aprender a guardar más, con prudencia, con tranquilidad, ¿sí? A ser más reposadas. Yo me siento como en la necesidad de crecer en esta área muchísimo. Pero bueno, ahora vamos a ver el ejemplo negativo y es este famoso rey, el rey Ezequías. Ahí sí les voy a pedir que vayamos, por favor, Segunda de Reyes 20:13. Segunda de Reyes 20:13. Bueno, entonces vamos a leer. Dice así. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ojo a esta frase, ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después
dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Y obviamente es nuestro ejemplo negativo porque este hombre les mostró todo a sus enemigos. Es que ni siquiera eran sus amigos, ¿sí? Porque uno dice, pues al final si tú muestras todo a los que creías tus amigos, pues mal hecho también, pero realmente fue a sus enemigos, ¿sí? Y él se enorgullece y dice, nada quedó que no les mostrase. Pero a veces decimos, es Ezequías, pero así somos nosotros. A veces así somos nosotras. Mostramos nuestros tesoros incluso a nuestros enemigos. Y entonces Dios me decía que de verdad desafío aprender a ser sabias, a no mostrar a los hombres, incluso no porque, no, ni siquiera es por temor, sino es por sabiduría. ¿Sí? Dios nos invita a ayunar y a hacer las cosas, a tomar decisiones que tienen que ver con nuestra relación con Él, sin tener que andarlo publicando. Ay, no, es que estoy ayunando, ay, es que estoy haciendo esto, lo otro. Pues tranquilas, o sea, Dios lo sabe y no es necesario estarlo publicando, ¿sí? Y a manera de explicación, de verdad, quiero que te pongas a pensar, ¿sí? ¿Cuántas cosas que son tus tesoros has exhibido de manera equivocada a la gente equivocada? Y bueno, si lo has hecho, no te desanimes, ¿no? Pues porque uno dice, no, ya la embarré. Pero lo bueno es que uno con Dios siempre tiene oportunidades. Eso es lo bueno con Dios. Y Dios dice, si has detectado en tu vida que hay esa falta de prudencia, en cierto modo por orgullo, porque finalmente el final de la motivación es que la gente diga, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué grande! ¡Qué bien! ¿Sí? Orgullo. Entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, Él nos dejó una provisión frente al pecado y es 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, Dios quiere que le confesemos y nos pongamos a cuenta, Señor, he sido muy mostrona. He mostrado mis tesoros, he mostrado, perdóname. Perdóname porque he sido orgullosa, perdóname porque he buscado las cosas incorrectas y quiero de verdad que me enseñes a ser prudente, que me enseñes en tu secreto la manera correcta de actuar, ¿sí? El Señor también nos dice que, y en este versículo es importante entender que no basta confesar, sino que es necesario apartarnos, ¿no? Porque, ay, yo confieso y confieso y confieso. Bueno, sí, confiesa, está muy bien, póngase a cuentas con Dios, pero tome decisiones. O sea, yo ya entendí que esto estuvo mal, a partir de ahora yo le pido a Dios que tome control de esta área de mi vida y apartémonos de las cosas. Y si no lo hacemos también, Dios nos advierte algo. Isaías 30:13 dice, por tanto, ¿o será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente? Cuando uno es obstinado con un pecado y específicamente con el orgullo, Dios dice, bueno, puede que las grietas tú las veas en una pared por mucho tiempo. Y a veces uno las mira y pueden ser superficiales, pero tú no sabes lo que está ocurriendo al interior de esa pared. La grieta cada vez está siendo más y más grande. Y un día, sin aviso previo, lo que va a suceder es que la casa se derrumba. Y así puede suceder con nuestras vidas. Un pequeño pecado o un pequeño pecado tan grande como es el orgullo puede ser una grieta que con el tiempo amenace la ruina de nuestra relación con Dios, de nuestro fruto, de nuestra familia. Entonces, no es algo pequeño. Acuérdense que por algo el orgullo fue el pecado que convirtió a Lucero en Satanás. Entonces, Dios me hacía como de verdad hay que hacer énfasis en el orgullo y en la necesidad de no mostrar a los hombres. Y bueno, pues aquí llegaríamos a nuestro último punto, que sería que el verdadero ayuno en intimidad es premiado. Y bueno, esto es muy bonito porque el Señor nos dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro y no le muestres a la gente pues lo que haces porque Dios lo ve en secreto. Y esto es lindo porque, ¿saben? Aquí lo primero que dice es, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y la palabra Padre definitivamente es muy significativa acá, porque tiene que ver con esa decisión que hemos hecho para llamar a Dios Padre. Y ¿saben algo? Yo creo que lo peor de un error es
que uno no quiera salir de él, aunque haya maneras de hacerlo. O sea, cuando uno se entiende y uno dice, uy, yo estaba en un error y yo sigo ahí, pues esa es la peor de todos los mundos. Ahí sí, el peor de todos los escenarios es ese. Porque cuando uno está en un error y no sabe, pues uno está en la ignorancia del error. Pero cuando uno ya sabe, oiga, esto está mal y sigo ahí, pues eso sí ya uno dice, terrible. ¿Saben? Por años nos dijeron que todos éramos hijos de Dios, por años, y lo escuchábamos en el colegio, sí, en la iglesia tradicional, somos hijos de Dios, todo eso. Pero de verdad al llegar a la Biblia y leer la Biblia uno dice, eso no es cierto. Culturalmente nos han dicho muchas cosas, ¿sí?, que no son ciertas. Y ahí es donde uno tiene que escoger a quién le cree, a la cultura, a la tradición o a la verdad, que es la Biblia. Y es una palabra que puede ser un poco para algunas como, uy, qué duro esto, pero realmente la Biblia tiene que decirse como es, porque la Biblia es la verdad. Entonces Dios nos enseña que no todos somos hijos de Dios, que todos hemos sido hechos por Él, somos sus criaturas, pero no todos somos hijos de Dios, solamente aquellos que han hecho dos cosas. Y entonces yo las voy a invitar a que vayamos al versículo Juan 1:12, también está ahí. El versículo dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fíjense que subrayé dos verbos, recibieron y creen. Los hijos de Dios no son especiales en ninguna manera respecto de otros, es decir, básicamente hacen las mismas cosas y son tan pecadores como los que aún no han hecho esto. ¿Qué diferencia a una persona que ya ha hecho esto de una que no lo ha hecho? Pues simplemente que ha tenido una voluntad inclinada a reconocer que Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Y lo envió para qué? Para que tomara nuestro lugar en la cruz. Nosotros no podíamos bajo ninguna circunstancia ni con ninguna obra lograr el perdón de Dios, porque Dios es un Dios santo y nuestra vida está manchada de pecado. Tenía que haber alguien que tuviera la posibilidad de, siendo santo, ser sacrificado por una humanidad pecadora. Y eso lo hizo Jesucristo cuando vino y voluntariamente a la edad de 33 años quiso ir a la cruz en propiciación por nuestros pecados. Él no pecó, Él era el justo, pero Él fue a la cruz para tomar nuestro lugar. Y por eso quienes creen en esa obra, que Él murió, sí, inocentemente, que fue sepultado, pero que también resucitó victorioso al tercer día por su Padre. Si tú lo crees, pero además si tú lo recibes, entonces dice la Biblia que Él nos da la potestad, es decir, la autoridad y el poder de ser ahora sus hijos. Es decir, que si tú dices, no, pero yo sí creía, yo entendía, pero tal vez tú nunca has recibido, porque eso ocurre en una ocasión específica, es un día especial. Entonces si tú te analizas y dices, yo no he tenido ese día todavía, pues tranquila, hoy puede ser ese día, y en el que tú digas, Señor Jesús, te necesito, entra en mi vida. Por eso en esta parte era importante hacer este paréntesis. Dios quiere que a partir de ahora Él no solo sea Dios, sino que sea también tu Padre. Y Él dice entonces que Él ve en lo secreto. Y qué bonito esto, porque el Salmo 44:21 dice, no demandaría a Dios esto porque Él conoce los secretos del corazón. Dios sí que sabe lo que hay adentro de nosotros. Tal vez hay secretos y de verdad que no nos atrevemos a contarle de pronto a nadie, ¿sí? Pero Dios ya lo sabe, todo ha pasado por sus manos, ¿verdad? Miren este versículo, Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El Señor lo sabe todo de ti, lo bueno, lo no tan bueno, lo triste, todo. El Salmo 26:2 es una oración en donde el salmista dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Él es un Dios de intimidad, ¿saben? Él es un Dios que le gusta conocer a las personas, y por eso somos nosotras las que cuando no aceptamos esa invitación nos lo estamos perdiendo, porque Él está disponible para nosotros. Así que no lo podemos impresionar
A Dios no le podemos mostrar una cosa, no. Él conoce absolutamente todo porque Él es omnisciente. Entonces a continuación dice que Él va a recompensar esa decisión que tomaste de estar a sus pies, a solas, de manera exclusiva. Y dice que la recompensa, bueno, como definición es esa retribución, remuneración, pago, premio, propina, indemnización, compensación, estímulo, galardón, gratificación. Y este mismo principio es muy bonito porque opera para tres cosas diferentes. Opera para la limosna, para la oración y para el ayuno. En los tres casos, siempre el Señor nos anima a hacerlo en secreto. Pero también el Señor en los tres casos dice que la recompensa será en público. Y a mí me parece esto impresionante porque uno dice, bueno, ¿y dónde quedó la privacidad? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios lo va a hacer en público? Esta es la parte más bonita tal vez que me enseñó el Señor con esta enseñanza. Y es que, ¿saben? A veces somos como... Yo he sido así a veces, ¿no? Como que decimos, bueno, la recompensa es que no le vaya mal. Entonces el niño va a estudiar y llega temprano y entrega la tarea y cumple todo. Y entonces a final de año a uno le entregan el boletín y dice, aprobó. Es promovido al grado siguiente. Y entonces uno dice, ahí tiene la recompensa el niño, porque pues estudió, ¿sí? El niño se libró de tirarse un año, de perder el tiempo, ahí tiene su recompensa. Pero Dios no es así, Dios es generoso. Entonces Dios dice, bueno, si tú ayunas y buscas sabiduría, tal vez te vas a librar de algo que pretendías hacer y yo voy a cuidarte de pronto de un pecado grave, ¿sí? Te voy a cuidar de tomar una mala decisión, una sin sabiduría, o voy a hacer que tu hijo vuelva a mis caminos, o por fin vas a gozar de libertad en cuanto a tu tristeza y tu falta de perdón. Pero Dios dice, eso ya de por sí ya sería, yo creo que es suficiente, ¿cierto? Pero Dios dice, no, yo voy a ir más allá, porque Dios es galardonador. Y es uno de los atributos de Dios que es muy bonito. Dios es generoso, a Dios le gusta premiarnos, a Él le gusta dar. Y Él siempre tiene regalos que dar. Y entonces los términos de la recompensa son chéverísimos porque son públicos, ¿sí? ¿Por qué son públicos? Y yo pensaba, bueno, porque Dios sabe premiar un corazón que le cree, ¿sí? Para obedecerle a Dios algo que Él te pide, tú necesitas fe. Fe para creer que Dios piensa mejor que tú, que Dios tiene mejores ideas que tú, ¿sí? Que aunque a mí no me parezca siempre como lo más sencillo, si yo hago caso, me va a ir mejor. Y entonces Dios dice, al final yo lo haré en público primero porque mía es la gloria. ¿Sí? Dios se quiere llevar la gloria. Todo lo que tú hagas para Él, hazlo callada. Pero cuando Él te premie, entonces asegúrate de que la gente sepa que fue Él quien lo hizo. No tuviste parte ahí, mejor dicho, tú eras el caso por trabajar, pero realmente la materia prima no importa. Lo que importa es la obra que hizo el Señor. Y por eso es tan bonito. Miren, este versículo me gusta mucho, ¿no? Entonces dice, este es Moisés y dice, aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y a mí me encanta ver a Moisés aquí, ¿no? Moisés ayunó, se fue a encontrarse con Dios en intimidad 40 días y el desafío no es que vayamos 40 días a ayunar, sino de verdad que saquemos un espacio en la semana. Pero fíjense que él estuvo en la presencia de Dios y Moisés no llevó ni un mercado, ni llevó reloj, no estuvo ansioso. Moisés no bajó con gastritis, no bajó quejándose, sí, mal geniado, yo allá 40 días sin comer nada. No, cuando él bajó, su rostro resplandecía. Al encontrarse con Dios, sucedió algo que ni siquiera él mismo era consciente que le estaba pasando. O sea, la gente empezó a ver algo especial. ¿Qué le pasó a Moisés? El haber estado expuesto a la luz de Dios, a la verdad de Dios, cambió su propio rostro. Y entonces, pues, esto es muy lindo porque Moisés no hizo nada al respecto. Él no dijo, voy a encenderme. No, él no hizo nada. Él simplemente se expuso a Dios
y Dios hizo el resto. Y entonces qué lindo porque confirmó también el liderazgo, porque hubo más respeto, hubo muchas cosas ahí muy lindas. Mira lo que dice el Salmo 119:57. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Y esta es una palabra muy linda, porción. ¿Cuánto de Dios es tu porción? O sea, ¿necesitas tanto de ciertas cosas o puedes decir, no necesito de estas cosas porque Dios va a ser mi porción? En este momento preciso no necesito tanto acudir a todas las maneras posibles de cómo resolver esto en internet. No, mi porción va a ser postrarme ante el Señor y preguntarle y ser paciente para esperar que Él responda. Entonces hoy, pues a manera de conclusión y práctica, yo quiero animarte a apartar un tiempo especial con Dios. El ayuno es una disciplina espiritual, pero recuerda que es una decisión que tú tomas. No tienes que contarle a nadie, ¿sí? Comienza con un periodo posible, entonces no empieces con voy a ayunar 12 horas. No, de pronto si lo que puedes hacer es ayunar, ayuna 3 horas. Y no solamente es no comer, es de pronto de verdad ayuna celular, ayuna todo, o sea, dedícate a estar ese tiempo, esas 3 horas en la presencia de Dios. Esto es muy lindo porque es como hacerse un programita, así como los que hacemos en la iglesia. Entonces voy a cantarle al Señor y puedes poner una alabanza o si te sabes alguna alabanza de la iglesia, cantarla. Las que estamos aprendiendo guitarra, qué oportunidad para practicar en la presencia de Dios, cantarle. También orar. Sí, es un tiempo en donde uno va a escoger ciertas peticiones y decirle, Señor, quiero orar por estas cosas específicamente. Y empezar a leer. Puede ser que tú digas, bueno, voy a seguir con mi lectura devocional, o puede ser que el Señor te guíe a orar en otro lugar de la Biblia, o aún alabarlo con salmos. Bueno, a leer los proverbios. Necesito sabiduría como mamá, como abuelita, como tía. Bueno, en su generosidad, Dios te promete que disfrutarás su recompensa. Hallarás las respuestas que tanto necesitas en su palabra. Tendrás la paz que tanto deseas porque oraste. Y cuando uno ora, ¿qué hace? Las cargas cambian de hombros, dice la frase. Tendrás la fortaleza de gozarte alabando al Señor. Entonces, aunque las circunstancias cuando salgas del ayuno sigan siendo las mismas, estarás alegre porque la alabanza te dio esa oportunidad de recordar quién es Dios. Y bueno, aquí también una más, y esta es la más importante. Lo más importante es que públicamente Dios exaltará su poder en tu vida, ¿sí? Su nombre será alabado y glorificado en ti y a través de ti. Te alegrarás de ser un instrumento de su gracia, serás útil en el avance de su reino, participarás de Colombia para Cristo, una plataforma a las naciones. Entonces, pues ahí ese es como el punto. Necesitamos conocer a Dios, como dice nuestra visión de damas, conocer a Dios para ser mujeres de virtud. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra, a través de la oración, a través de pasar tiempo con Él, como lo hizo Moisés. Así que esta es como una enseñanza, como les digo, de algo muy práctico. El ayuno aquí en esta porción ya termina, el verdadero ayuno, pero son 2 cualidades que hacen del ayuno algo muy especial. Así que te animo a que no dejes que esta enseñanza pase sin que hagas algo al respecto. Inténtalo, yo lo hago y bueno, tengo que decir que hace rato no lo hago, pero cuando lo hacía, de verdad les digo que uno sale enamorado del Señor, sale diferente, uno dice, ay, pues sí, todo lo demás sigue estando, pero ay, ¿qué importa? Uno está muy contento de poder vivir a Dios y conocerlo de esa manera. Entonces, pues para terminar, ahorita vamos a estar con Jaylis en casa de oración y luego oramos. Gracias.